Sesión 3. Lenguas indígenas en México. Durante esta sesión, reconoceremos las diferencias entre familia lingüística y lengua. Además, identificaremos las lenguas indígenas que se hablan en el país para, al final, reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística. Diversidad lingüística en México. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. Tan solo en el país hay 7.382.785 personas mayores de 3 o más años de edad que hablan alguna lengua indígena, esto según el INEGI. Lo anterior representa un 6.5% de la población total de México, de los cuales 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. En el mundo hay alrededor de 6.000 lenguas. En México hay 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan más de 360 variantes lingüísticas. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Cada cultura, cada lengua, es un tesoro a conservar para toda la humanidad. Sin los pueblos indígenas, nos enfrentaríamos a un reto de un mundo no sostenible, poco diverso y además no pacífico. Los pueblos indígenas nos han dado una lección, como lo mencionaba en videos anteriores, nos han enseñado cómo convivir con la naturaleza de forma armoniosa. Y aquí les pongo una infografía. Lenguas indígenas. A través de los años, diversas lenguas indígenas mexicanas han colocado al país como uno de los más ricos en el ramo. Sin embargo, estas se han ido perdiendo. En este caso, esta infografía la hizo Supremo y va a presentar algunas de las lenguas que están en peligro de extinción. Se hablan en el mundo 600 lenguas, en México 68. En peligro de extinción están el quiligua, el náhuatl, el náhuatl de Veracruz, el chiapaneca, el mocho, el chocholteco. Variantes las hablan menos de 100 personas, es decir, que estas lenguas que acabo de mencionar las hablan menos de 100 personas. El náhuatl es hablado por un 22.9% del total de los hablantes, el maya 11.5%, el mixteco 7.1%, el celtal 6.9%, el zapoteco 6.3%, el tzotzil 6.2% y el restante son variantes habladas por menos de 100 personas. ¿Qué es una familia lingüística? La familia lingüística se define como un conjunto de lenguas cuya semejanza estructural y léxica se debe a un origen histórico común, es decir, son lenguas que vienen de una misma raíz. Existen 11 familias lingüísticas indoamericanas consideradas en el catálogo en razón de que cada una de ellas se encuentra representada en México con al menos una de sus lenguas. Dentro de estas familias lingüísticas podemos encontrar varias de las lenguas que mencionamos en el grupo de las 68. Dichas familias están dispuestas por su ubicación geográfica de norte a sur en nuestro continente y son las siguientes: Álgica, Yutonagua, Xochimilcumana, Seri, Otomangue, Maya, Totonaco-Tetegua, Tarasca, Mijezoque, Chontal de Oaxaca y el Cuavi. Y aquí les pongo un mapa de las familias lingüísticas en México. Si se dan cuenta, la mayor parte de lenguas indígenas se conserva del centro del país hacia el sur. Ahora vamos a ver qué es una agrupación lingüística o una lengua. Se define como el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. En México son alrededor de 68 agrupaciones que están catalogadas en la siguiente lista. Se les agregó al
posteriormente de cada lengua la familia lingüística a la que pertenece. Es el acateco, el amusgo, el aguacateco, el ayapaneco, el cora, el cucapá, el cuicateco, el chatino, el chichimeco jonás, el chinanteco, chocholteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tarasco, chuj, el chol, el guajirio, el huasteco, el guave, el huichol, el ixcateco, el ixil, el jacalteco, el cachiquel, el quichapo, el quiligua, el cumiay, el al, no sé cómo se pronuncia, el quiché, el acandón, el mam, el matlacinca, la lengua maya, la lengua mayo, la lengua mazahua, el mazateco, mije, mixteco, náhuatl, olulteco, otomí, paipai, pame, pápago, pima, popoloca, populuca de la sierra, catoj, canjabal, el quechí, el sayulteco, el seri, el tarahumara, el tarasco, el teco, el tepegua, el tepehuano del norte, el tepehuano del sur, el tequistepequeño, el tojolabal, el totonaco, el triqui, el tlahuica, el tlapaneco, setzal, sotzil, yaqui, zapoteco y zoque. Son las 68 lenguas habladas en el país. Y aquí te pongo una lista de las lenguas más habladas, que son el chinanteco, el chol, el huasteco, el maya, el yucateco, el mazahua, el mazateco, el mije, el mixteco, el náhuatl, el otomí, el purépecha, el totonaco, el celtal, el tzotzil y el zapoteco. Son las más habladas y tú puedes ver en qué regiones del país se encuentran en este mapa. Aquí está la lista con las acotaciones y de este lado encontramos en qué regiones. Otra vez están cargadas del centro del país hacia el sur. En esta zona maya se hablan muchísimas lenguas, si se dan cuenta, y en la parte de Oaxaca y Chiapas. Y aquí les puse un mapa de Oaxaca, porque casi 2 millones de habitantes son indígenas, lo que significa que de cada 10 oaxaqueños, 6 pertenecen a algún grupo étnico. Y aquí están toda la variante de grupos étnicos que hay en Oaxaca. Oaxaca es el estado con mayor cantidad de grupos y lenguas indígenas, seguido de Chiapas y Yucatán, etc. También en Puebla hablan muchas lenguas indígenas y en Chiapas. Aquí viene un mapa de pueblos indígenas de México. Vemos en Yucatán se encuentran los pueblos mayas, en Quintana Roo los jalaltecos, canjobales, mayas. Y vean nada más, la lista de Oaxaca es grandísima. La de Chiapas, de las más grandes, Quintana Roo, Campeche, vean nada más. También en Veracruz y en el Estado de México todavía hay muchos grupos indígenas. Y aquí también en el norte, pero en el norte ya no conservan su lengua, ya hablan español, la mayoría. En México hay 106 millones que tienen el español como idioma principal. Sin embargo, hay otros 6.7 millones de personas que utilizan alguna lengua indígena para comunicarse. Es decir, de los 106 millones que hablan español, solamente un 6.7% habla alguna lengua indígena y la utiliza como forma de comunicarse. Incluso algunos de estas cifras no hablan español. La mayoría de estas personas residen en 5 estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán, que concentran casi 60% de los hablantes indígenas.
según cifras del INEGI, lo que les acababa de decir, el 60% de hablantes se encuentran en estos estados. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señala que hay 11 familias lingüísticas a las que define como un conjunto de lenguas con semejanzas estructurales y léxicas, es decir, de vocabulario, que se deben a un origen histórico común. Y ahí las menciona, nosotros ya las vimos, y de esas surgen las 68 agrupaciones que nosotros mencionamos como lenguas anteriormente. Y les pongo una cifra, vean nada más, en Oaxaca, aquí se cortó la imagen, pero Oaxaca tiene el círculo mayor, quiere decir que es mayor cantidad, donde hay mayor cantidad de hablantes de grupos indígenas, seguido de Chiapas, Yucatán, etcétera. En busca de la preservación. En el país, menos de 7 millones de indígenas hablan su lengua madre. Para cambiar este panorama, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, trabaja desde hace 10 años fortaleciendo el multilingüismo y la diversidad cultural. Incluso ha hecho libros de texto en lenguas indígenas. Hay 68 lenguas indígenas. Para resumir lo visto en la sesión, 6.9 millones hablan una lengua indígena, 1 millón aún son monolingües, es decir, de esos 6.9 millones, solamente 1 millón habla su lengua natal. La mayoría habla su lengua natal y español. Son 22 agrupaciones, es decir, de la lista que vimos de lenguas, de 68 lenguas, 22 no rebasan los 1000 hablantes, es decir, están en peligro de extinción. 4 lenguas concentran el mayor número de hablantes. ¿Cuáles son las 4 lenguas más habladas? Por 1.37 millones de hablantes, el náhuatl se pone a la cabeza. Posteriormente encontramos al maya con 759,000 hablantes, el mixteco con 4,000 hablantes y el zapoteco con 400,000 hablantes. Aquí es bien importante, el mixteco y el zapoteco son de Oaxaca, principalmente se encuentran en Oaxaca. Nada más que la diferencia entre, ¿por qué no están a la cabeza? Porque en Oaxaca se hablan muchísimas lenguas indígenas. Recuerden que es uno de los estados con mayor riqueza lingüística. Y para concluir, después de ver el video, vas a contestar las siguientes actividades. Vas a elegir una lengua de las 68 habladas en el país e investiga lo siguiente. De la lista de 68, elige una. No tiene que ser de las más habladas, la que a ti se te haga interesante. Y vas a investigar lo siguiente. ¿En qué estados o regiones de la República Mexicana se habla? Es decir, ¿en qué estados están los hablantes de Chol? ¿O en qué estado están los hablantes de Náhuatl? ¿Qué grupos indígenas la hablan? ¿Cómo se llaman los grupos indígenas que poseen esta lengua? Número de hablantes, así como les puse un ejemplo de las más habladas, el náhuatl. Tienes que investigar cuántos hablantes hay de esa lengua. Y 5 palabras en esa lengua. Tojolabal, ¿cuántos hablan tojolabal? ¿En qué región del país se habla? ¿Qué grupos indígenas la hablan? A veces la lengua tiene el mismo nombre que el grupo indígena, pero no siempre. Y 5 palabras en esa lengua. Vas a escribir tus respuestas en el cuaderno, tomar una foto y enviarlas vía correo electrónico. Y aquí te pongo un ejemplo de una lengua indígena de la Ciudad de México. El mixteco. El mixteco se habla aquí por una cuestión de migración. Todos los de Oaxaca que migraron a la ciudad, porque el mixteco es originalmente hablado en Oaxaca, pero muchos migraron hacia la ciudad y por eso podemos encontrar hablantes de mixteco en la Ciudad de México. Y viene ahí el cuerpo humano, vean cuántas palabras, yo ahí les doy 2, 4, 6, 8, 10 palabras sobre el cuerpo humano. Ustedes nada más me tienen que buscar 5. Nus es cara, sti, nariz, y la nu, ojo, yu, boca y así. Solamente 5 palabras, por favor. E investigar lo demás.
Gracias, nos vemos en el próximo video.